Bienvenidos a nuestro canal de YouTube El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta llamado Tito Martínez, de España. Hoy es 4 de julio de 2025. Efectivamente. Y hoy vamos a analizar un estudio muy contundente de Tito Martínez. Sí, el título ya lo dice todo, ¿no? Exacto. Se titula El apóstol Pedro jamás fue papa, la gran mentira de la Iglesia Católica. Directo al grano. Pues sí, la idea central que expone Martínez es que durante siglos la gran ramera ha engañado afirmando que Pedro fue el primer papa y que esa es la base de toda su estructura. Claro, y su argumento es que si esa base es falsa, pues todo el edificio está, como él dice, podrido. Destinado a derrumbarse, según él. Exacto. El objetivo de este análisis, basado en lo que escribe Tito Martínez, es demostrar precisamente eso, que Pedro jamás fue el primer papa. Vale, entonces, ¿cuál es la consecuencia directa si aceptamos esa premisa? Si Pedro nunca fue papa. Pues la consecuencia, según Martínez, es demoledora. Implicaría que la gran ramera no es la verdadera iglesia del Mesías Jesús. La califica de... usa palabras fuertes. Sí. Dice que es una organización fraudulenta, podrida, asesina y perversa. Disfrazada, dice él. Y afirma que se ha sostenido por más de 1600 años. 1600 años, sí. ¿Cómo? Pues propagando lo que él llama esa gran mentira diabólica. ¿Y lo conecta con profecías? Eso es, con el Apocalipsis, capítulos 17 y 18. Ahí ve profetizada la destrucción total de la gran ramera. ¿Identifica su sede? Claramente. Dice que su sede está en Roma, la ciudad de las 7 colinas, como se describe en el propio Apocalipsis. Pero hace un contraste importante, ¿no?, entre esa destrucción y la iglesia verdadera. Sí, un contraste total. Dice que la iglesia del Mesías Jesús, la de los verdaderos cristianos, esa jamás será destruida. Cita algún texto para eso, ¿verdad? Sí, claro. Menciona Mateo 16:18, donde Jesús dice, «Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». O sea que vencerá a la muerte. Exacto. Vencerá al Hades, al poder de la muerte, mediante la resurrección. Y para eso cita, varios pasajes. ¿Cómo cuáles? Pues mira, 1 Tesalonicenses 4, versículos 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Describe la reunión con Cristo. Sí, y también 1 Corintios 15, los versículos 23 y luego del 50 al 54. A ver. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Entendido. Volviendo a la gran ramera, la descripción de su fin en el estudio es muy gráfica. Muy gráfica, ¿sí? Se basa en Apocalipsis 18, versículos 17 al 21. Dice que su sede es Roma. Sí. Será quemada y reducida a cenizas. Y atención, en una sola hora. ¿En una hora? En una hora. Y que no será hallada nunca más. Cito textualmente Apocalipsis 18, del 17 al 21.
porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas! Pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Impactante. Y Martínez dice que este fin también afecta a sus aliados ecuménicos. Eso dice, sí, a todos los que se unan a ella. Ahora, Tito Martínez también se adelanta a posibles refutaciones, ¿no? Menciona a algunos católicos papistas. Sí, dice que algunos mienten diciendo que su iglesia no enseña que Pedro fuera papa. ¿Y él qué opina de eso? Que es una vil mentira. Así, directamente. ¿Y por qué mentirían? ¿Cuál sería el motivo, según Martínez? Pues según él, para atraer a los hermanos separados, o sea, a los protestantes principalmente. ¿Atraerlos para qué? Para llevarlos al catolicismo y al sometimiento a lo que él llama el falso profeta papal. Acusa de engaño consciente, entonces. Totalmente. Dice que esos papistas mienten sabiendo perfectamente que su secta sí enseña que Pedro fue el primer papa. ¿Y aporta alguna prueba de que si lo enseñan, externa, digamos? Sí, menciona dos cosas. Primero, dice que hasta Wikipedia lo afirma. Bueno, Wikipedia. Claro, pero luego da una fuente más directa. Cita un sitio web, papista, corazones.org. ¿Y qué dice esa web? Pues dice que declara literalmente, y cito del estudio de Martínez, Pedro es el primer papa ya que recibió la suprema potestad pontificia del mismo Jesucristo. Vaya, eso es bastante explícito. Muy explícito. Por eso Martínez concluye que la afirmación de que Pedro fue el primer papa es una mentira fundamental de la gran ramera. Y recalca que no es su opinión, sino... Él afirma. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Mateo 16, versículos 18 y 19. Y la pregunta del millón, ¿sobre quién se edifica la iglesia? ¿Es Pedro? ¿Es Cristo? Vamos a explorar un análisis muy detallado de Tito Martínez sobre esto, viendo qué dice él basándose en los textos. Empecemos por el principio, ese momento clave, la confesión de Pedro, ¿no? Jesús pregunta, y Pedro suelta: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesús le dice, que eso se lo ha revelado el Padre, y le cambia el nombre. De Simón a Kefa, que en griego es Petros. Y el estudio de Tito Martínez subraya esto. Petros significa piedra, una piedra pequeña, un canto rodado. Exacto. Y justo ahí, justo después, viene la frase clave que analiza Tito Martínez. Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ojo, la palabra que usa no es Petros, es Petra. Ah, vale. No es la misma palabra. No es la misma. Y ahí está el kit de la cuestión para Martínez. Petra significa una roca grande, una base sólida, una masa rocosa. Entonces, si Petros es la piedra pequeña y Petra la roca grande, ¿quién o qué es esa Petra? Pues la conclusión de Martínez es clara. La iglesia no se edifica sobre Pedro, sobre Petros, la piedra pequeña. Se edifica sobre esta Petra, la roca grande. Y esa Petra, según él interpreta el contexto, sería el propio Mesías Jesús. El contenido de la confesión de Pedro, eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Vale, o sea, la roca es aquello que Pedro confesó, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Justo, la fe en él mismo. Y Tito Martínez busca apoyo para esto en Pablo, ¿verdad? Mencionabas antes. Sí, claro. Él se apoya mucho en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Considera que es fundamental. ¿Leemos ese pasaje para ver cómo lo argumenta? Sí, creo que es lo mejor. Son los versículos 9 al 15. Dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús, el Mesías. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es muy directo, sí. Habla del edificio de Dios, del templo de Dios y, sobre todo, del fundamento. Exacto, y lo dice sin rodeos. El único fundamento es Jesús, el Mesías, no Pedro, no nadie más. Para Tito Martínez esto es una evidencia textual. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Y bueno, a raíz de esto es muy crítico, muy duro con la doctrina que él considera contraria. Sí, he visto que usa expresiones fuertes. Sí. La califica de, absolutamente estúpida, falsa y perversa. Y la atribuye a lo que él llama la gran ramera, la iglesia de Satanás en la tierra. Son sus términos exactos. Entendido. Es importante señalar que esa es la terminología de su análisis. Correcto. Su insistencia es que la iglesia solo se edifica sobre el Hijo de Dios. Vale. Entonces, volviendo a Pedro. Si Jesús es el fundamento único, la Petra, ¿qué pinta Pedro, Petros? ¿Por qué ese nombre, esa conexión? Pues según este análisis de Martínez, Pedro es llamado Petros, piedra, porque él es una piedra más en ese edificio. Una piedra importante, claro, por esa confesión que hizo, revelada por Dios. Sería una de las 12 piedras fundamentales, los apóstoles, que sí forman parte de los cimientos, pero descansan sobre el fundamento principalísimo que es el Mesías. Como cimientos secundarios sobre el cimiento base. Algo así, sí. La analogía que usa Martínez es esa. Cristo es el cimiento base. Los apóstoles son como las primeras hileras de piedras sobre ese cimiento y encima se construye toda la iglesia. Pero lo crucial, insisto, para Martínez es Pedro se convierte en piedra porque confesó con toda certeza quién era Jesús. Es sobre ese objeto de la confesión, es decir, sobre el propio Mesías, que la iglesia se edifica. No sobre Pedro. Desde esta perspectiva, eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Bien, creo que queda clara la interpretación de Tito Martínez que hemos repasado hoy. La clave, Petros frente a Petra. Pedro es piedra. Jesús es la roca fundamental. Y el apoyo en 1 Corintios 3 para decir que el único fundamento es Jesús. Pedro, importante, sí, pero no la roca base. Exactamente. La confesión de Pedro señala a la roca, pero él no es la roca. Entendido. Martínez presenta un argumento, pues bastante contundente basado en su interpretación de varios pasajes bíblicos. Y la verdad es que desafía la visión tradicional de la gran ramera, la iglesia de Satanás en la tierra. El análisis de Tito Martínez se centra, como dices, en reinterpretar Mateo 16:18 y lo contrasta con otros escritos del Nuevo Testamento para sostener que Jesús, y ojo, no Pedro, es la roca, el fundamento único. Vamos a ver los argumentos bíblicos que usa. Vale. Martínez arranca señalando que, aunque Pedro fue, digamos, una piedra importante, ¿está claro? Ajá. El fundamento es exclusivamente el Mesías. ¿Qué razones bíblicas ofrece para una afirmación, tan rotunda? Pues mira, la primera razón se basa en las propias palabras de Pedro. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Pero mismo, según lo ve Martínez, identifica al Mesías como la piedra viva y la piedra angular. Ah, claro. Se refiere a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4, 7 y 8, que dice, a ver, lo leo. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Sí. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Exacto. Justo eso. Martínez argumenta que si Pedro fuera la roca, pues, hombre, aquí lo habría dicho, ¿no? Claramente. Claro, sería el momento. Pero no, señala que aunque Jesús es la piedra angular, o sea, la cabeza, también es el fundamento. Y para apoyar esto, se basa también en Pablo. Tito Martínez lo ve muy claro ahí. Entiendo.
¿Y qué dice Pablo? Este es el segundo punto de Martínez, entonces, ¿verdad? Correcto, Martínez recurre a Pablo para reforzar su tesis. Sí. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Pablo afirma que el fundamento son los apóstoles y profetas. Sí, pero ojo, con Jesús como la principal piedra del ángulo. Se refiere a Efesios 2:20, que dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús, el Mesías mismo. Y de forma aún más directa, yo diría, en 1 Corintios 3:11. Ah, sí. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Ahí Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, Jesús, el Mesías. A ver, lo leo literal. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús, el Mesías. Exacto. Para Martínez esto, pulveriza la idea de Pedro como fundamento. Es que la deshace. Y es aquí donde describe la doctrina de la gran ramera como una, y cito, espantosa patraña papista satánica. Así lo dice. Muy contundente, sí. Bueno, nos queda un tercer argumento que se centra más en Mateo 16, ¿no? Sí, Martínez recalca que en Mateo 16, 18, 19, Jesús habla únicamente a Pedro. Ajá. Y subraya mucho esto, únicamente a Pedro. No menciona para nada a sucesores, ni una palabra. Y esto, para Tito Martínez, es clave. Claro, argumenta que si hubiera querido que hubiera sucesores, los papas, pues Jesús habría dicho algo como: a ti y a tus sucesores os daré las llaves o algo parecido. Exacto, justo eso. Para Martínez, la ausencia de esta mención es prueba irrefutable. Irrefutable. Sí, así lo considera él. Una prueba irrefutable de que el papado es una invención grotesca y satánica en sus palabras. Se basa en su lectura de Pedro, de Pablo y en la especificidad de las palabras de Jesús a Pedro. Ajá. Y concluye que Jesús es el único fundamento y cabeza de la Iglesia. Y que la idea de una sucesión papal, con Pedro como roca, pues es una distorsión posterior. Una patraña, como él dice. Así es. Presenta una visión donde la Iglesia se edifica sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. Sí, pero con Jesús como base y piedra angular. Y esto choca frontalmente, claro, con la estructura jerárquica que defiende la gran ramera, la Iglesia de Satanás en la tierra. Usa esa terminología tan directa. Las llaves del reino, Mateo 16. El estudio de Martínez es muy claro en esto, ¿verdad? Dice que el Mesías dio estas llaves únicamente a Pedro. Sí, totalmente. El análisis argumenta que Pedro las usó en dos ocasiones muy específicas. Primero, en Pentecostés, digamos, para abrir el reino a los judíos. Vale. Y luego, en casa de Cornelio, para los gentiles. Y un punto crucial que recalca Martínez es que este poder de las llaves no se pasó a nadie más, a ningún sucesor. O sea que fue algo puntual de Pedro. Eso es. Por tanto, según esta lectura, vincular esto a una autoridad papal mundial, pues, el análisis dice que no tiene base bíblica. Entendido. Y luego está el poder de atar y desatar. También en Mateo 16, el Mesías le dice a Pedro eso de que lo que ate en la tierra será atado en el cielo, y lo mismo al desatar. Pero ojo, que aquí el análisis que comentamos ve algo más. Sí, aquí se pone interesante, porque Martínez señala que ese mismo poder, exactamente el mismo, el texto bíblico lo extiende a todos los cristianos. ¿A todos? A todos. Vamos a leer Mateo 18, versículo 18, tal como lo cita el estudio. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Vaya. Así que la conclusión de Martínez es que ese poder no era exclusivo de Pedro. Entonces, si juntamos las dos cosas, las llaves solo para Pedro, pero el atar y desatar para todos, ¿qué implicación saca Martínez de esto? Pues, una implicación muy fuerte. El análisis argumenta que usar Mateo 16 para justificar una autoridad papal suprema es, y cito la dureza del texto que analizamos, una aberración doctrinal y una mentira espantosa. Fuerte, sí. Es más, el texto de Martínez llega a calificar a quien pretenda ocupar el lugar del Mesías en la tierra como el antimesías, el anticristo. Es importante subrayar que esta es la conclusión y la terminología del análisis que estamos revisando. Queda claro. Vayamos al núcleo. La roca. Sabemos que hay interpretaciones enfrentadas. ¿Cómo lo aborda Tito Martínez? Su análisis dice que la gran ramera,
la iglesia de Satanás en la tierra, enseña que Pedro es la roca, pero afirma que el texto bíblico lo refuta. Efectivamente. Martínez se basa mucho en los términos griegos originales. A Simón se le llama Kefas, que se traduce Petros en griego, y Petros señala significa piedra pequeña, un fragmento. Una piedra, no la roca base. Exacto, porque cuando el Mesías dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no usa Petros, usa Petra. Y Petra es la roca grande, la masa de piedra, el lecho rocoso. ¿Y la conclusión que saca Martínez de esa diferencia? Pues que el Mesías, al decir esta roca, Petra, se refería a sí mismo como el fundamento sólido, no a Pedro, Petros, la piedra pequeña. Y dice que eso lo confirma el propio Nuevo Testamento. Sí, el análisis de Martínez sostiene que el texto bíblico enseña que el Mesías es la roca. Y para eso cita 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Lo leemos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era el Mesías. La roca era el Mesías. Clarísimo, según esta interpretación. Y aquí es donde Martínez usa esa calificación tan dura que mencionaste antes para la visión contraria, la que identifica a Pedro como la roca, la gran ramera, la iglesia de Satanás en la tierra. Insisto, es la expresión usada en el análisis. Y el estudio de Martínez añade que el propio Pedro estaría de acuerdo con esta visión, ¿no? Que él mismo no se veía como la roca fundamental. Correcto. Para apoyar eso, Martínez recurre a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Vamos a leerlo como él lo presenta. Acercándoos a él, el Mesías, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el Mesías. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entiendo. La interpretación de Martínez es que Pedro se ve a sí mismo y a los creyentes como piedras vivas, construidas sobre el Mesías, que es la principal piedra del ángulo. Exactamente. Y para rematar el argumento sobre quién es el fundamento, el análisis de Martínez cita otro pasaje que considera definitivo. ¿Cuál? 1 Corintios 3, versículos 9 al 11. Leámoslo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús, el Mesías. Nadie puede poner otro fundamento que Jesús, el Mesías. Para Martínez, esto cierra el debate. El texto bíblico, según su análisis, identifica inequívocamente al Mesías como la roca y el único fundamento. Cualquier otra interpretación es calificada en su estudio como falsa. Y bueno, usa términos muy duros, como ya vimos. El análisis concluye que Pedro tuvo un encargo único, con las llaves, sí, pero no fue la roca. El poder de atar y desatar, según esta lectura, es para todos los creyentes. Y el fundamento único, indiscutible, es el Mesías Jesús. Las visiones opuestas son rechazadas de plano en este estudio. Y el objetivo, yo creo, es entender bien esa distinción que hace Tito Martínez entre Petros, que es Pedro, y Petra, la roca, y ver las conclusiones que él considera contundentes sobre quién es de verdad el fundamento de la Iglesia. Porque la doctrina que sí ve a Pedro como la roca, la que enseña la gran ramera, la iglesia de Satanás en la tierra, la califica literalmente de una burda mentira, una doctrina de demonios. Y afirma que lo contrario, su interpretación, eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Es un lenguaje muy fuerte.
Y para apoyar esa idea sobre Pedro, menciona varias fuentes. Habla de una entrada de Wikipedia que, según él, diferencia a Pedro como una piedra pequeña al lado de la roca enorme que es Cristo. Y también el diccionario Strong, el número 4774, que define Petros como un trozo de piedra. Un trozo de piedra, lo enfatiza. Sí, distinto de Petra, que sería la gran masa de roca. Y añade también el comentario bíblico de Vine. ¿Qué dice Vine según Martínez? Pues que Petros denota un trozo de roca, una piedra, en contraste a Petra, una masa rocosa. O sea, refuerza esa idea de la diferencia de tamaño y naturaleza. Entonces la conclusión de Tito Martínez es, bueno, demoledora para la visión tradicional. Habla de un gigantesco fraude, una monstruosa mentira. Exacto. Pedro, insiste, era una piedra pequeña, Petros, no la gran roca Petra donde se edifica la iglesia. Y se adelanta a una posible objeción, ¿no? Lo de la palabra litos. Eso es. A ver, alguien podría decir, si Pedro era una piedra pequeña, ¿no se usaría litos? Martínez dice que eso es una falacia papista. ¿Y por qué? ¿Cómo lo desmonta? Pues volviendo a Vine, pero ahora sobre lithos. Explica que Petros, según Vine, significa solamente piedra pequeña. Es específico. Solamente piedra pequeña. Entendido. Mientras que lithos, en cambio, es una palabra más genérica. Ah, vale. Se usa para piedras pequeñas, sí, pero ojo, también para piedras grandes. Las de un sepulcro, las de construcción, incluso las de molino. Y hasta se usa para Cristo, metafóricamente. O sea que lithos no es solo pequeña. Correcto. Por eso Martínez argumenta que está mal decir que lithos solo significa piedra pequeña. Y reafirma, Petros es la palabra para la piedra pequeña. ¿Y con eso cierra el argumento? Exacto. Vuelve a la idea central. El Mesías no edificaría sobre algo pequeño, sobre Petros, sino sobre la gran masa de roca, Petra, que es él mismo. El único fundamento, como decía en 1 Corintios 3. Y concluye, eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Petros, la piedrecita Pedro, y Petra, la roca fundamento Cristo. Esa es la clave. Sí, es el eje de todo. Y es una interpretación, bueno, ya hemos visto el lenguaje, muy directa, muy contundente, que choca frontalmente con una creencia muy extendida. Desde luego. Y nos enseña cómo mirar el griego original con lupa, esos detalles lingüísticos puede llevar a conclusiones teológicas radicalmente distintas. Totalmente. ¿Qué dijeron los llamados padres de la Iglesia para entender mejor esta base de la fe cristiana? Empecemos por lo básico, por la lingüística que señala Tito Martínez. Jesús dice, sobre esta roca, Petra en griego. ¿A qué se refería? ¿Qué dice el análisis? Pues el punto clave aquí es esa palabra, Petra. Significa, una gran masa de roca, algo firme, un cimiento sólido. La tesis del estudio es que Jesús se señalaba a sí mismo. Él era esa Petra. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Entiendo. Pero luego está la palabra aramea, Kefas, que se usó para Pedro, ¿no? Y se traduce al griego como Petros. ¿Por qué es importante esta traducción, según Tito Martínez? Ahí está. Porque Petros, a diferencia de Petra, significa una piedra pequeña, un canto rodado, un fragmento. El argumento de Martínez es lógico. Si los primeros cristianos hubieran creído que Pedro era la Petra, la roca base, ¿por qué usar Petros? Claro. Jamás habrían usado Petros, si pensaran eso. Habrían usado Petra. Al usar Petros, pues estaban indicando que Pedro no era la roca fundamental, la Petra, sino solo una piedra pequeña en esa construcción. Vale, queda clara la distinción lingüística que plantea. Pasemos a otro punto fuerte del estudio de Tito Martínez. Los padres de la Iglesia. Afirma que las figuras principales no enseñaban que Pedro fuera la roca. Y menciona mucho a Agustín de Hipona. Exacto. Agustín es crucial aquí. Mira, voy a leerte literalmente como lo cita Martínez. Comentando la primera carta de Juan, Agustín dice, ¿qué significan estas palabras? Edificaré mi iglesia sobre esta roca. Significan, edificaré mi iglesia sobre esta fe, sobre esto que me dices. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y en otro texto, el Tratado 124 sobre Juan insiste, sobre esta roca que tú has confesado se refiere a la confesión de Pedro sobre Cristo, edificaré mi iglesia, puesto que el Mesías mismo era la roca. Es bastante directo, ¿no?
Sí, sí, lo es. Y hay más. En el Sermón 13 predicando dice, tú eres Pedro y sobre esta roca, piedra que tú has confesado, sobre esta roca que tú has reconocido confesando, tú eres Mesías, el Hijo de Dios vivo, edificaré mi iglesia. Sobre mí mismo, que soy el Hijo de Dios, la edificaré, y no sobre ti. O sea, según lo presenta Martínez, Agustín, que es una figura importantísima incluso para la estructura que critica Martínez, enseñaba que la roca era Cristo. Y dice que no era el único, ¿verdad? Menciona a Hilario, a Juan Crisóstomo. Correcto. La conclusión que extrae Tito Martínez es que la opinión mayoritaria entre estos padres que la analiza era esa. La roca es la fe que confiesa Pedro, o sea, es la verdad sobre Jesús. Es el propio Mesías. Entendido. Pero, a ver, ¿qué pasa con el papel de Pedro entonces? Porque el propio análisis de Martínez reconoce que Pedro tenía un liderazgo, una primacía, era portavoz. Sí, eso no se niega. Pedro tuvo un papel, digamos, preeminente, destacado. Pero una cosa es eso y otra muy distinta es lo que afirma el estudio. Pedro jamás fue papa. Ajá. Se recalca que en la Biblia no aparecen por ningún lado títulos como Santo Padre, Papa, Vicario de Cristo para Pedro. Decir que fue el primer papa, según este análisis, es simplemente una mentira y bueno, para que quede claro, recordemos las palabras griegas según los expertos que cita Martínez. Petros, piedra pequeña, fragmento. Petra, la gran masa rocosa. Y litos, que es un término más general para piedra. Todo esto, claro, en contradicción con la doctrina de la gran ramera, la iglesia de Satanás en la tierra. Exacto. Martínez argumenta que es, imposible que la iglesia se construya sobre una piedra pequeña. ¿Imposible? ¿Por qué? Sostiene que eso es lo que enseña claramente el texto bíblico en 1 Corintios 3:11. Y mira, lo leo literal y completo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Mesías Jesús. Ah, vale. Así que identifica a Cristo, no a Pedro, como la Petra, la roca grande, el único fundamento. Entiendo. Y esto lo contrasta también con Efesios, ¿verdad? Martínez señala que eso es lo que enseña claramente el texto bíblico, que la iglesia esté edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En plural, sí. En plural, con Cristo como piedra angular, pero no sobre Pedro de forma exclusiva. Exactamente. Y para reforzarlo todavía más, Tito Martínez va al Apocalipsis, cita Apocalipsis 21:14. A ver. Y eso es lo que enseña claramente el texto bíblico, leo literal. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 12 fundamentos. 12 fundamentos, no uno. Esto, según Martínez, refuta de manera directa la idea de Pedro como la única roca fundamental. Vaya. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿cuál es la conclusión final de Tito Martínez? Porque parece bastante directo. Es contundente, sí. Califica la doctrina de Pedro como fundamento y primer papa de, y son palabras suyas, monstruosa mentira. Vaya término. Y una aberración exegética. Afirma que Pedro nunca fue llamado papa ni ejerció ese poder. Nunca. Argumenta que toda la estructura de, y vuelvo a usar sus términos, la gran ramera, la iglesia de Satanás en la tierra, se basa en esta, él la llama mentira asquerosa. Es un lenguaje muy, muy duro el que usa. Queda claro, sí. Muy duro. Entonces, si Pedro no es la roca, ¿qué propone Martínez que es esa Petra en Mateo 16:18? Pues conecta a la roca no con Pedro como persona, sino con su confesión. La confesión que hace justo antes. Exacto. La confesión que Pedro hace, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Es sobre esa verdad fundamental, esa confesión, que se edifica la Iglesia. Ah, o sea, sobre la declaración de fe. Eso es. No sobre el hombre, que era falible. Considerar a Pedro el fundamento es una perversión satánica, dice él. Madre mía. El estudio de Martínez se centra, en contrastar la figura de Pedro, tal como aparece en las Escrituras, con el concepto que vino después, el del papado, una institución que él critica con muchísima dureza, llegando a usar términos muy fuertes como la gran ramera, la iglesia de Satanás en la tierra. Vamos a ver 4 puntos clave que él extrae del texto bíblico. Perfecto. Pues empecemos por el primero que destaca Tito Martínez. Habla de una confrontación directa entre Pablo y Pedro. El pasaje está en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Lo leemos completa y literalmente. Dice: «Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles.
pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de la buena noticia, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es fuerte el pasaje. Lo fascinante aquí, y lo que se subrayan en el análisis, es la acción de Pablo. Reprendió a Pedro cara a cara, delante de todos. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Esto sería, inconcebible si Pedro hubiese sido considerado el sumo pontífice, ¿no? Demuestra, según esta lectura del texto, que Pedro no tenía esa autoridad papal suprema que se le atribuye después. Claro. La interpretación es directa, desde luego. Vamos con el segundo punto que menciona Tito Martínez. Nos lleva al Concilio de Jerusalén, Hechos 15. ¿Qué pasa ahí? Desde aquí se observa algo muy interesante. Quien preside el concilio, quien parece llevar la voz cantante y saca la conclusión final, no es Pedro, es Jacobo. Y eso que Pedro estaba allí y participa, si Pedro hubiera sido papa, él habría dirigido el concilio. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Martínez concluye que esto indica, pues, que Pedro no era la cabeza única de la iglesia. O sea, otro indicio más en esa línea. El tercer argumento se basa en las propias palabras de Pedro. Martínez cita 1 de Pedro, capítulo 5. Leemos los versículos 1 al 4. También completa y literalmente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos del Mesías, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Fíjate. Aquí Martínez pone el énfasis en cómo Pedro se presenta a sí mismo. Se considera un igual. Yo, anciano también con ellos. No se pone por encima. Y sobre todo advierte contra ejercer señorío. Subraya mucho esas palabras. No como teniendo señorío. Esto es diametralmente lo opuesto, claro, al poder papal absolutista que denuncia Martínez, y lo contrasta con lo que él describe como siglos de impiedad y maldad papal. Habla de papas asesinos, ladrones, en fin, características, según él, de la gran ramera, la iglesia de Satanás en la tierra. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Sí, la contraposición que hace es muy marcada. Vale. Y el cuarto punto que analiza Tito Martínez, Pedro siendo enviado por otros apóstoles. Cita Hechos capítulo 8, versículo 14. Leámoslo también completa y literalmente. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. La lógica que aplica Martínez aquí es, bastante directa, ¿no? Si Pedro fuera el jefe supremo, el líder máximo, él enviaría a otros, no sería enviado por el grupo. Que los apóstoles en Jerusalén decidan enviarle a él y a Juan a Samaria, pues lo posiciona como uno más entre ellos, no como su líder indiscutible. Para Martínez, esto es otra prueba más de que la doctrina papal es una monstruosa mentira. Una mentira sobre la que, en sus palabras, se edifica la gran ramera, la iglesia de Satanás en la tierra. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. La redención de Pablo a Pedro, el papel de Jacobo en Jerusalén, las propias palabras de humildad de Pedro y el hecho de ser enviado, todo esto es presentado en su estudio como pruebas bíblicas contra cualquier poder papal ejercido por Pedro. Exacto. El estudio de Martínez nos deja con una reflexión final, basada estrictamente en su lectura de estos textos bíblicos que hemos comentado. Si estos episodios y estas palabras se interpretan como él lo hace, como una refutación de la autoridad papal de Pedro, ¿qué implicaciones tiene eso para las reivindicaciones históricas posteriores de sucesión y autoridad? Las que hace esa institución que él llama la gran ramera, la iglesia de Satanás en la tierra. Cuestiona la base misma de la sucesión papal y el papel de Pedro. ¿Por qué él considera falsa esa sucesión en la gran ramera, la iglesia de Satanás en la tierra? Toda la estructura de la gran ramera, la iglesia de Satanás en la tierra, se levanta sobre lo que él llama
una absoluta mentira. Una afirmación muy contundente. Vamos a ver cómo la sustenta. Pues mira, el primer argumento que analiza Martínez tiene que ver con cómo veían los otros apóstoles a Pedro. Cita una discusión muy concreta entre ellos. En Lucas 9:46 se lee: Entonces surgió entre los discípulos una discusión sobre cuál de ellos sería el más importante. Ajá. Y luego, otra vez, en Lucas 22:24. Surgió también entre ellos una disputa sobre cuál de ellos sería considerado el más importante. Entiendo. Y el punto clave es... El punto clave, según lo presenta Martínez, es que estas discusiones ocurrieron después del pasaje de Mateo 16:18. el de sobre esta roca edificaré mi iglesia y las llaves del reino. Exacto, después de eso. Entonces, la interpretación que se expone aquí es, si Pedro ya era la roca, el jefe designado, ¿Por qué seguían discutiendo sobre quién era el mayor? eso mismo. Y Jesús, en esas discusiones, según este análisis, no dijo nada como, oigan, ¿qué es Pedro? No lo aclaró. Ya veo. Y la conclusión de Martínez es que... Los apóstoles jamás interpretaron Mateo 16 como lo hacen los defensores del papado. O sea, que nunca lo vieron como su jefe. Ni el de la iglesia, ¿no? Por eso Martínez califica el fundamento del papado como una absoluta mentira, y a los papas de impostores, palabras muy duras. Desde luego. Y bueno, avanzando en el estudio de Martínez, ataca de frente la idea de la cacareada sucesión apostólica. Ah, el otro gran pilar. Sí, la llama el gran fraude del papismo. Y para esto se apoya mucho en un erudito bíblico, Teófilo Gay. Interesante. ¿Y qué dice Gay según lo recoge Tito Martínez? Pues lo que resalta son las inconsistencias históricas. Gay argumenta, y Martínez lo cita, que la gran ramera, la iglesia de Satanás en la tierra, ni siquiera tuvo un apóstol como fundador en Roma. Ni Pedro ni Pablo. Según esta línea argumental, no como fundadores en el sentido de establecer la sede episcopal. Por lo tanto, no puede haber sucesión apostólica si no hay un apóstol en el origen de esa sede concreta. Entiendo. La idea de Pedro, como obispo de Roma, es llamada directamente una burda fábula. Vale, pero incluso si hubiera un primer obispo, la cadena seguiría. Ahí está el otro problema que señala Gay y que Martínez destaca. La cadena, si existiera, estaría rota desde el principio por la confusión sobre los sucesores inmediatos. Confusión. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, ¿quién fue el segundo obispo? Según Jerónimo y otros latinos, fue Clemente. Vale. Pero Eusebio, Ireneo y otros dicen que fue Lino. Hay una contradicción directa en las fuentes antiguas. Vaya, ya empezamos con discrepancias. ¿Y el tercero? Pues más de lo mismo. Los pontificales nombran a un tal Cleto. ¿Y? Que Ireneo, Eusebio, Agustín. Figuras importantes, ni lo mencionan. Martínez, citando a Gay, llega a decir que Cleto nunca existió. ¿Que no existió? Sí, que era probablemente una abreviatura de Anacleto, que sí aparece más tarde, y que en Roma lo dividieron para alargar la lista, creando un obispo fantasma. Increíble. ¿Y el cuarto? Algunos dicen que fue Clemente, al que otros ponían de segundo, ¿recuerdas? Sí. Un lío. Y hay una historia que menciona Platina, de que Clemente cedió el puesto 20 años, por humildad. Algo que Gay, ridiculiza. Hombre, si Pedro te nombra sucesor, renunciar 20 años suena un poco a desobediencia, ¿no? Exacto. Gay lo tacha todo de fantasmagoría. Madre mía. Pero el análisis de Tito Martínez, siguiendo a Gay, no para ahí, ¿verdad? No. También pone el dedo en la llaga de las interrupciones. Las veces que la Santa Sede estuvo vacante. Vacante. Sin papa. Sí, periodo sin papa. Se supone que la cadena es ininterrumpida, pero los datos históricos según Platina, que es citado aquí, muestran otra cosa. Por ejemplo, Pues mira, tras Juan III, 10 meses sin papa. Tras Pelagio II, 7 meses. Y el caso más extremo que cita es tras Nicolás I, 8 años y 7 meses. 8 años. Sí. Si sumas todos esos periodos de sede vacante que documenta Platina, salen casi 25 años acumulados. 25 años. Rompen bastante la idea de continuidad, ¿no? Bastante. Y espera, que aún hay más. Los cismas. Ah, los antipapas. Exacto. Hubo 28 antipapas reconocidos. Papas rivales, a veces varios a la vez. Lo que complica enormemente la línea sucesoria. Claro.
Esto lleva a la pregunta clave que Tito Martínez subraya del texto de Gay. A ver, el Papa actual, ¿de quién es sucesor realmente? Después de tantos cismas, tantas rupturas, tantos antipapas. ¿Dónde queda esa tan decantada sucesión apostólica? Pues eso. La pregunta queda en el aire, retóricamente. Primero, esa interpretación del texto bíblico que sugiere que los apóstoles no reconocieron a Pedro como jefe supremo. Ajá. Segundo, las tremendas contradicciones históricas y la confusión sobre quiénes fueron los primeros obispos de Roma. Sí, con nombres que aparecen, desaparecen, cambian de orden. Y tercero, las múltiples interrupciones en la supuesta línea papal, tanto por sedes vacantes durante años como por los cismas con antipapas. Exacto. Y todo esto, concluye Tito Martínez, demuestra la falsedad de la sucesión apostólica en la gran ramera, la iglesia de Satanás en la tierra. Pues sí. Ciertamente representa un desafío directo, muy frontal, a una estructura de siglos. Un desafío considerable. La idea tradicional, bueno, todos la conocemos. Pedro como primer papa. Pero, ¿qué dicen ciertos análisis bíblicos específicos, como los de Tito Martínez? Pues sí. Queremos desgranar un poco esos argumentos que lo presentan más bien como un pastor, uno entre varios, y que cuestionan, digamos, los fundamentos de esa autoridad papal. Justo eso. Vamos a ver interpretaciones concretas de pasajes clave, como Juan 21 o 1 Pedro 5. Ajá. Y también qué significan realmente las llaves del reino, según esta visión. Y ojo, también abordaremos lo que dicen estos documentos sobre el origen del título Pontifex Maximus. El título papal. Sí, vinculándolo a una herencia pagana y no apostólica. Es una visión, hay que decirlo, muy definida sobre la Iglesia Católica. Ya veo. La llega a identificar como, y cito textualmente lo que aparece en sus escritos, la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, la iglesia de Satanás en la tierra. Empecemos por Juan 21, versículos 15 al 17. Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Según esta lectura que comentas, Jesús nombra a Pedro pastor. Pero ¿dónde está el matiz crucial aquí? Pues el punto clave, según esta interpretación del texto bíblico, es que no fue nombrado pastor supremo. Para nada. No supremo. No. Se argumenta que el propio Pedro, en su primera carta, concretamente en 1 Pedro 5, versículos 2 al 4, se dirige a otros pastores, a otros ancianos, como uno más. O sea, se pone a su nivel. Exacto. Les dice, y leo textualmente, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entiendo. Esto, claro, se presenta como algo totalmente contrario, incompatible, con la idea de un papa que ejerce un señorío supremo. Claro, es una contraposición muy directa. ¿Y qué pasa con las famosas llaves del reino? El poder de atar y desatar. ¿Cómo lo interpreta Tito Martínez? A ver, la interpretación que ofrece Martínez es que ese poder se entregó solamente a Pedro. Solo a él. Sí, y con un propósito muy específico, y digamos limitado en el tiempo, abrir oficialmente la puerta del reino de Dios. Primero a los judíos en Pentecostés, como vemos en Hechos 2, ¿Vale? y luego a los gentiles en la casa de Cornelio, en Hechos 10. Pero se enfatiza mucho que esto no implica que fuese el primer papa. O sea, una función concreta y ya está. Eso es. De hecho, se subraya que en ningún sitio del Nuevo Testamento se le llama a Pedro sumo pontífice, ni santo padre, ni vicario del Mesías. Esos títulos no aparecen por ninguna parte asociados a él. Entonces la conclusión que extrae Martínez de todo esto es, bueno, bastante tajante, ¿no? Sí, durísima. En sus escritos califica la doctrina de Pedro como primer papa de, y cito de nuevo, absolutamente falsa, demoníaca y anticristiana. Uf. Y afirma de forma muy rotunda que este poder de las llaves jamás se transmitió a quienes él llama los papas de la gran ramera católica. Así se refiere a la Iglesia Católica. Es una afirmación de una dureza tremenda. Y mencionabas antes un origen pagano para la figura del papado. ¿Cómo desarrolla ese argumento Martínez? Correcto. El análisis de Tito Martínez argumenta que Pedro jamás actuó como sumo pontífice, ni mucho menos como jefe de un estado terrenal como el Vaticano. Claro. Y postula que el título Pontifex Maximus, que sí usan los papas, es de origen pagano, que lo heredaron directamente de los emperadores romanos. ¿De los emperadores? Sí, de los mismos emperadores que además persiguieron a los cristianos.
Esta conexión se usa en sus textos para reforzar esa identificación que hace de la Iglesia Católica como la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, la Iglesia de Satanás en la tierra. Primero, Pedro sí un pastor importante, pero no supremo, no papa en el sentido posterior. Exacto. Segundo, las famosas llaves tuvieron una función muy concreta, personal de Pedro, para iniciar la predicación a judíos y gentiles, limitada. Eso es. Y tercero, el título y la estructura de poder papal tendrían una herencia pagana, ligada al Imperio Romano y no un origen cristiano apostólico. Precisamente. La interpretación que ofrece Martínez en estos documentos traza una línea divisoria, radical, entre el Pedro que vemos en el Nuevo Testamento y la institución papal. Sí, se ve claro. Y como hemos repetido porque es central en su argumentación, esta perspectiva identifica sin rodeos a la Iglesia Católica usando esa fuerte imagen del Apocalipsis, la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, la Iglesia de Satanás en la tierra. Todo esto, claro, inevitablemente nos deja pensando, ¿no? Sí, da que pensar. ¿Hasta qué punto las instituciones que vemos hoy, después de siglos, reflejan las intenciones originales? El poder de atar y desatar. Lo que hace Martínez es ir a los textos bíblicos clave, sí, y reinterpretar un poco todo el asunto de la Iglesia primitiva y la figura papal. O sea que contrasta la visión, digamos, tradicional con la que él propone. Justo. Y según él, entender su punto es fundamental para ver de dónde vienen ciertas estructuras de la Iglesia que conocemos hoy. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por el principio. Martínez sí reconoce que el Mesías le da a Pedro este poder. Claro, eso está ahí. Según el texto bíblico de Mateo 16-19, se le da esa facultad. Pero, y aquí viene lo interesante que señala Martínez, que ese poder no fue exclusivo de Pedro, para nada. Y aquí Tito Martínez nos lleva a otro pasaje, según el texto bíblico de Mateo 18-18. Fíjate, el Mesías se dirige a todos los apóstoles y les dice, y leo textualmente, «De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo». Ahí está. Ese es el punto central. Para Tito Martínez, no. Claro. Si tener el poder de atar y desatar significa ser papa, pues entonces su lógica es que no hubo uno, sino 12 papas originales. Exactamente. Es una conclusión, directa, si sigues esa línea. Martínez sí que concede que Pedro tenía cierto liderazgo, un primador reconocido, ¿vale? ¿Vale? Pero subraya que nunca fue reconocido como papa infalible. De hecho, para él la idea de papa como tal es totalmente ajena al Nuevo Testamento. Llega a decir que es diabólica, creo recordar. Sí, usa esa palabra. Y para apoyar esto se va a otro texto. Al listado de ministerios de Pablo en Efesios, ¿verdad? Ese mismo. Según el texto bíblico de Efesios 4, 11, 12, dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mesías. Y la pregunta que lanza Martínez es obvia. ¿Y el Papa? ¿Dónde está el Papa ahí? No se menciona. Y su conclusión es, tajante. Si el oficio, que según el catolicismo es el más importante, no aparece en una lista clave como esta, es porque no existía. Punto. Exacto. Por eso, para él, lo de Pedro como primer papa es una monstruosa patraña. Y aquí es donde Martínez se pone, muy contundente. Sí, aquí el tono cambia. Afirma que sobre esa base, sobre esa gran mentira, como la llama, se edifica toda la Iglesia Católica Romana. Y es en este punto donde Martínez identifica a la Iglesia Católica como la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, la Iglesia de Satanás en la tierra. Y lo repite, insiste mucho en esa identificación. Sí. Sostiene que llamar a la Iglesia Católica la verdadera Iglesia es directamente una blasfemia, y que esa institución es, en su lectura, la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, la Iglesia de Satanás en la tierra. Tal cual. Conecta directamente a la Iglesia Católica, a la que él llama así, la gran ramera, con las profecías de Apocalipsis 17 y 18. Señala la descripción de la mujer sobre la ciudad de las 7 colinas,
que él identifica claramente con Roma, claro, citando Apocalipsis 17:9. Ya. Y habla de su destino final, la destrucción por fuego. Para Tito Martínez no hay duda, la Iglesia Católica es esa ramera ebria de la sangre de los santos que menciona Apocalipsis 17:6. Él afirma que esta identificación es el cumplimiento de la profecía bíblica, que la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, la Iglesia de Satanás en la tierra, es para él la Iglesia Católica. Bueno, pues resumiendo un poco los puntos clave de este análisis de Tito Martínez que hemos visto. Primero, el poder de atar y desatar, dado a todos los apóstoles, no solo a Pedro. Correcto. Segundo, el oficio de papa no figura en listados bíblicos esenciales de ministerios. Tampoco. Y tercero, y lo más impactante, la identificación explícita y repetida que hace Martínez de la Iglesia Católica como la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, la Iglesia de Satanás en la tierra. Sí. Argumentando que su existencia y final están profetizados en el Apocalipsis. Desde luego, el análisis de Tito Martínez es una interpretación muy directa, muy polémica. Pues hemos desgranado los puntos principales de este estudio de Tito Martínez. Un análisis muy directo y sin concesiones, desde luego. Para quienes quieran profundizar, este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado en su sitio web. Sí, la dirección es las21tesisdetito.com. Ahí se puede encontrar completo. Y también está en su canal de YouTube, que es este mismo, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Exacto. Y de hecho, el enlace a este estudio bíblico específico lo pueden encontrar en la descripción de este video aquí en YouTube. Perfecto, pues nada más por hoy. Solo recordar a quienes nos escuchan Sí. que si no están suscritos a este canal, que lo hagan. Que compartan este video en sus redes sociales si les ha parecido interesante. Y que le den un like al video, claro. Y muy importante, activar la campanita. Eso es, para que YouTube les avise cuando Tito Martínez publique un nuevo video.